Hermanos, llegamos a la exposición de la palabra y quiero decirte primero, hacerte una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que tú consideras que Dios te ha dado? A lo mejor tu respuesta es pues todo. Puede ser que sí, puede ser que algunas cosas consideres que provienen de ti. Pero, ¿qué bendiciones has recibido de nuestro Señor Jesucristo? Puede ser la salud, puede ser el trabajo es una bendición, eh, los hijos son una bendición, el perdón es un don de Dios, una sanidad, no solamente física, sino espiritual, también es una bendición del Señor. Dios te ha colmado de muchos bienes, mi hermano. Dios nos ama y nos bendice. Y dice la escritura que si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cuántas cosas más no nos dará? Eso nos reta. Por un lado decimos, wow, qué padre es estar con el Señor. Somos llenos de tantas bendiciones. Pero por otro lado nos reta porque esas bendiciones deben de fluir y deben de encauzar a otros para nosotros bendecir a otros. Así que vamos a estar hablando de este Evangelio de Lucas, que ya lo hemos dicho, tiene muchas implicaciones sociales. Es un evangelio para los pobres, pero también para los ricos. Pero mayormente el énfasis de Lucas es que a los pobres es anunciado el Evangelio. Así que el título de este sermón es una pregunta. ¿Pobre o rico delante de Dios? ¿Tú qué eres? ¿Eres pobre delante de Dios o eres rico delante de Dios? Así que vamos a estar no contestando esta pregunta porque posiblemente tú ya sabes la respuesta, pero sí vamos a justificar este asunto de la pobreza y de la riqueza desde la perspectiva de Dios. Ya leímos, hicimos una lectura de esta parábola de este hombre que era rico y de ahí sale el título del sermón. Muy bien, conocemos, mis hermanos, bien el interés que tiene Lucas y la sensibilidad que tiene Lucas hacia los pobres, hacia las personas marginadas, hacia los necesitados. Desde el principio se muestra vamos a decir, esta sensibilidad, este amor, este sentimiento que le da una acción a Lucas a escribir esto. Y vamos a ver un texto, nada más un versículo para poder ver que desde el principio se enfoca esto. Está en Lucas capítulo 1, versículo 53. Y esto está en el conocido Magnificat, ¿verdad? Dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Esto quiere decir que Dios a los hambrientos les dio muchas cosas. Y a los ricos los despidió sin nada, con las manos vacías. Vamos a exponer este tema en tres puntos. El primer punto va a ser las buenas nuevas a los pobres. Eso va a ser el primer punto. El segundo punto, ¿a cuáles pobres se refiere Lucas? Y el tercer punto, ¿a cuáles ricos se refiere Lucas? Así que vamos a hablar de ricos, pobres y de este tema que está en la escritura. Recordamos que estamos viendo la misión de Jesús, la misión de la iglesia desde la perspectiva de Lucas. Ya lo vimos desde Mateo, muy conocido, creo que
Es el énfasis, durante muchos años ha sido el énfasis de Mateo, la gran comisión, pero en Lucas, hoy últimamente, en estos últimos años, ha tenido un enfoque y creo que es sabio retomarlo porque tiene implicaciones sociales. Y esto quiere decir, mi hermano, algo muy sencillo. El ser humano se nos llama a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo y demostrarlo amando al prójimo como a nosotros mismos. Así resume Jesús toda la ley. Y Lucas lo sabe bien y por eso tiene estas implicaciones sociales. Vamos con el primer punto. Las buenas nuevas a los pobres. Y vamos a usar unos textos que solamente se encuentran en Lucas, no lo vas a encontrar en otros evangelios, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. El primero está las bienaventuranzas de los pobres y los ayes, que es el contraste con los ricos. Y esto está en Lucas capítulo 6, versículo 20. Observa lo que dice. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurado vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Más en el versículo 24 dice, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Lucas ve el contraste, expone el contraste en palabras de Jesús. Y esto es parte de Mateo que habla del Sermón del Monte, pero Mateo le da otro matiz y algunos, se ha escrito mucho acerca de este versículo en relación con Mateo y más adelante vamos a ver algo de eso. Pero bueno, lo que quiero decir, mis hermanos, es que Lucas menciona estas buenas nuevas, este evangelio a los pobres. Para él, primero son los pobres. También está la parábola del rico insensato. Esto está en capítulo 12 de Lucas, versículo 16 al 21. Tú lo puedes leer por ahí. Pero la idea es la llaman la parábola del rico necio o el rico tonto, donde refleja el error que muchas veces tenemos, muchos de nosotros, darle una importancia, una mucha importancia a las riquezas. Y cuando viene esta importancia o este énfasis en la riqueza de parte tuya, de parte mía, pues esto conduce a una avaricia, a una avaricia. En la parábola Jesús llamó necio aquel que acumuló recursos. Y eso lo leímos al principio. Acumuló recursos considerando que con eso tendría una vida tranquila. Déjate cuento una historia breve. Había una familia que el padre de familia se puso a acumular recursos, pero creo que le faltaba un poquito de sabiduría, porque lo que él hizo a escondidas de toda la familia, escondió monedas de esos de 5 pesos, no sé si las recuerdas, de esas grandotas de 5 pesos. Y estuvo por años y años acumulando en botes de leche nido un montón de monedas. Esta persona grande después dijo que tenía un tesoro y fueron, y pues como tú sabes, la moneda se había devaluado y ese montón de metal que estaba ahí no valía nada. Creo que ni para fierro valía. Pero bueno, esa es una historia que yo creo que a lo mejor tú sabes una parecida. Pero hay personas que tienen este énfasis de acumular recursos porque esto dice, bueno, ya voy a llevar una vida tranquila, me voy a jubilar, voy a estar bien, voy a pasear. Ahora, eso no es malo. El asunto es que nuestro énfasis está en la riqueza, en la importancia de todos los recursos que uno pueda tener. Cuando llevamos esto a la práctica, nos encontramos con personas vacías, que lo único que tienen es dinero.
pero es lo único. No hay nada que pueda llenar ese vacío que solamente Dios lo puede llenar. Pascal decía que el ser humano tiene un vacío en su corazón que solamente Dios lo puede llenar. El dinero no puede dar esta necesidad del corazón. Y esto es una evidencia clara de la necesidad que todos tenemos de Jesús, de estas riquezas espirituales, que el Señor nos colme de bienes espirituales, bienes físicos también, pero encausados para su obra, encausados para poder ser canales de bendición a otros. Así que para Lucas, los ricos, los pobres son primeros. Y está esta parábola de este rico insensato. Y la conocida historia de Rico y Lázaro. Este es eh, el prototipo de un pobre que está enfermo. Creo que la pobreza es parte de muchos factores, que no es ni el lugar ni el momento para explicarlos, pero sí son muchos factores. Muchos factores intervienen ahí. Pero la pobreza se ve más cuando la persona aún así está enferma. Enferma y pobre. Un pobre que no está enfermo, bueno, pues puede buscar formas de cómo hacerle para salir adelante. Pero el pobre, que aparte de ser pobre es enfermo, bueno, Lucas pone mucha atención en eso. Dice, enfatiza que Jesús trae este evangelio a estas personas pobres. El evangelio es para los pobres. Ahora, el término pobre es el término, es patojo, algo así. Patojo es el término. Es como si dijera, es una P, una T, una O, J, O, S. Tojos, pero es como patojos. Por ahí creo que esa palabra patojo es como amigo o compañero en otro país. Esta palabra aparece 10 veces en Lucas, fíjate, pero solamente 5 veces en Mateo y 5 veces en Marcos. Así que por asunto del término, ya Lucas pone un énfasis en esta palabra, en este término de pobres. Y es muy importante ver que en la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo, había una profunda interés, y el mensaje de Jesús era para esperanza para los pobres, porque normalmente el evangelio llegaba a los pobres. O sea, a veces tenemos la idea de que en el cristianismo había muchos sabios, muchos inteligentes. Y hubo un tiempo que sí, se le llamó el tiempo de los apologetas. O sea, hubo un tiempo donde salieron grandes pensadores, San Agustín, varios pensadores cristianos, que hasta el siglo de hoy nos enseñan, sus enseñanzas son profundas. Pero era la excepción, mis hermanos. La mayoría de los creyentes eran gentes pobres, sin educación, sin saber leer, sin una posición alta. Eran personas pobres. Lucas lo entiende perfectamente y pone su énfasis para sus destinatarios en estas personas que son pobres. La preocupación de Lucas se centra en estos asuntos sociales. El primer siglo a la gente se le privaba de muchas cosas. A las mujeres, a los hombres, a los niños, no se le miraba con la dignidad como una persona. Ya lo habíamos comentado en un sermón hace mucho tiempo, donde si un padre no le parecía bien el niño o nacía enfermo, lo abandonaban como si fuera un animal, como si fuera un perrito que van y abandonan ahí en la calle. Si alguien lo recogía, bueno, pues
que lo explote como esclavo. Si estaba bonito, bueno, que lo use para asuntos de venderlo. Eh, pero así era también para los hombres ancianos, para los hombres enfermos, para los pobres, para la chusma. Así que Lucas nos dice que el Evangelio es para los pobres y los marginados. El primer punto, las buenas nuevas. El Evangelio es para los pobres. No nos olvidemos de esto, mis hermanos. El Evangelio es para los pobres. Muchas veces en este tiempo, nuestra sociedad queremos alcanzar a los de alcurnia y el siguiente domingo vamos a estar hablando que el Evangelio también es para los ricos, pero Lucas pone su énfasis en la gente pobre, marginada, porque a ellos reciben este Evangelio con más prontitud. El segundo punto, ¿a cuáles pobres se refiere Lucas? ¿Por qué? ¿Y por qué hago esta pregunta? A lo mejor alguno puede pensar, bueno, ya la explicó, pero hay dos textos que pudiéramos decir que se contradicen, pero dan matices diferentes, pero no es así. Y el primero es en Mateo 5:3. Tú recuerdas bien las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo agrega en espíritu. Pero Lucas dice, bienaventurados vosotros los pobres. Entonces, algunos estudiosos dicen, bueno, ¿a qué se refiere? Y este texto ha fascinado a muchos lectores comunes y corrientes de la Biblia desde tiempos pasados. Pero pudiéramos decir que la primera bienaventuranza que está en Mateo, sí, no se puede limitar a un sentido espiritual. O sea, no podemos decir, se está refiriendo a los pobres espirituales. No, no, se refiere a los pobres espirituales, a los pobres físicos, a los desamparados, al que no tiene nada, al que sabe que si no come, muere. Si no tiene que comer, muere. Pero en Lucas también menos podemos espiritualizar eso y decir, no, se refiere a los pobres espirituales. No, habla de los pobres espirituales, pobres de pobreza física. Mis hermanos, ah, no debemos de irnos a los dos extremos. Creo que debe de haber un equilibrio. Algunos piensan hablar del Evangelio solamente hablando de la palabra de vida, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y solamente se menciona el Evangelio y la palabra del Señor. Creo que eso nos hace olvidar que debemos amar al prójimo. Y no solamente debemos de darle la palabra del Señor, debemos de darle también lo que necesita, la comida. Eh, Hay otros que se enfocan en todo lo social y van y se reparten, no sé, tortas, lo que sea, cobijas, y no hay ni una palabra. Total, ellos necesitan comida. Y está bien, pero también falta el asunto espiritual, la palabra de Dios. Yo creo que si compartimos tanto el alimento físico como el alimento espiritual, creo que hacemos bien y eso es de una manera sabia, prudente, de poder llevar este mensaje. Pero los pobres para Lucas son aquellas personas que son temerosos de Dios, que son humildes delante de Dios, que se humillan delante del Señor. Lucas 1:47, fíjate lo que dice. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Eso lo dijo María, por si no sabes. Quitó de los tronos a los poderosos, dice el versículo 52, y exaltó a los humildes. El Señor exalta a los que son humildes. Esos son los pobres. Los pobres son los que saben vivir en dependencia total de Dios. O sea, son aquellos que dicen, Dios dirá, Dios proveerá, Dios sustentará. Esos son los pobres para Lucas.
Y en esto de pobreza y riqueza tenemos que hacer muchos matices hoy en día porque muchas veces pudiéramos confundir, ¿no? Confundir estos términos y a veces es difícil explicarlos, pero de manera muy sencilla, tú y yo debemos de depender, de tener una dependencia total de Dios. Los pobres se refiere a todas aquellas personas que viven en desventaja con aquellos que tienen. Cuando Lucas presenta una lista de las personas que sufren, ¿sí? Coloca en primer lugar a los pobres. Por eso para Lucas primero son los pobres. Te digo algunos textos que tú conoces, que tú ya sabes. Cuando Jesús vino y dio ese sermón a sus paisanos, que ya vimos en Marcos, que estamos viendo en Lucas, donde dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Allí está, es eso. Enfatiza primero a los pobres, porque también viene a sanar a los quebrantados, también viene a pregonar libertad a los cautivos, también viene a dar vista a los ciegos, también a los oprimidos. Pero en primer lugar menciona, me ha enviado para dar buenas a los pobres. Y no solamente eso en Lucas 6:20, cuando dice, bienaventurado vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y después viene con los que tienen hambre, y después viene con los que lloran, y después vienen con más, pero en primer lugar pone los pobres. También en el capítulo 14, versículo 12 en adelante, dice algo Jesús. Dice que cuando invitemos a alguien, que no invitemos a nuestros amigos, ni a nuestros hermanos, ni a los parientes, ni a los vecinos ricos, porque pues ellos después se van a sentir comprometidos a invitarnos también. Dice, mas cuando hagáis banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Pero aquí lo que quiero enfatizar es que primero son los pobres. En el 14:21 también de Lucas, tiene la misma idea, aunque aquí es el Señor que hizo una cena, empezó a invitar a varias personas se negaron a ir porque habían comprado algunas cosas, porque habían hecho algunos negocios, otro porque se acababa de casar y por tanto no podía ir. Entonces, este padre de familia que hizo este banquete le dijo a su siervo, ves pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos y sigue la lista. Pero primero son los pobres. A diferencia en el capítulo 7, versículo 22, el pobre está en el último lugar, pero es como el clímax de toda esta lista. Y es cuando Jesús respondió y dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y va al final. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Así que mis hermanos, todos los que experimentan una miseria física, espiritual, emocional, en un sentido real, ellos son los pobres. Y en especial los que están enfermos. Ya hablamos de Lázaro, el prototipo de la persona que es pobre, pero a la vez que es un pobre y enfermo. Así que la pobreza en Lucas representa la principal categoría para el Evangelio, la categoría social para que abracen el Evangelio. Quiero decirte un texto que tú conoces, que está en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, que dice, ¿sabes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de nosotros, mis hermanos, para que en su pobreza nosotros
fuéramos ricos. Vamos al punto 3. ¿A cuáles ricos se refiere Lucas? Ahora, aquí hazte una autodiagnóstico tú mismo, tú misma, y chécale si eres un pobre o eres un rico. Porque acuérdate que el título del mensaje es ¿pobre o rico delante de Dios? ¿Quién eres tú? Ya vimos de los pobres, ahora vamos a ver a cuáles ricos se refiere Lucas. Lucas, igual que el término, es un término muy amplio, ¿sí? El término es plausios, así es en el griego, pero rápido, así, rápido. ¿Sabes quiénes son los ricos? Para Lucas, los ricos son los ávaros que explotan al pobre, los que están empeñados en hacer dinero, que ni siquiera tienen tiempo para aceptar una invitación a un banquete. O sea, los ricos, mis hermanos, son aquellos que ni siquiera tienen tiempo para las cosas cuando el Señor les llama. Están tan metidos en sus business, en sus negocios, en sus empresas, que para ellos, haciendo esta ilustración, venir a la iglesia es una pérdida de tiempo. No descansan, trabajan todos los días, ¿sí? Porque, bueno, tienen que trabajar. Para ellos su amo es el dinero, su Dios es el dinero. Y explotan y explotan. Y lo que quieren tener es bastante porque algún día van a descansar, van a sentarse, van a viajar, van a disfrutar, van a beber. Necio, dice Jesús, no saben que hoy vienen a pedir tu alma. Esos son los ricos, los ávaros, pero también son los que no se fijan en un pobre que está a la puerta de su casa, como aquel rico que tenía banquetes y no podía observar a un pobre enfermo, Lázaro, que estaba tendido ahí a las puertas de su casa. Esos son los ricos. Son los que no se fijan en nada de la pobreza. Van por toda la ciudad, van por todos lugares y no tienen ojos para ver al pobre, al necesitado, al marginado. Para ellos eso no tiene importancia. ¿Quiénes son los ricos para Lucas? Son los que viven vidas hedonistas. Y voy a explicar tantito a ver si me sale este término hedonistas. Un hedonista es aquel que dice, esto sí me gusta, es bueno. Esto no me gusta, no es bueno. Si escucha un sermón así, un hedonista diría, esto no me gusta. Entonces no lo escucha y se aparta. Un hedonista es, no me gusta cuando hablan cosas que me ofendan. Eso es un hedonista. Entonces se va a otro lugar, se va a otro lugar. Él va a estar en lugares donde le gusta estar. Y mis hermanos y mis hermanas, amigos, nosotros debemos de abrazar el Evangelio, seguir el Evangelio. Y muchas cosas nos van a incomodar del Evangelio, nos van a retar, nos van a tocar el corazón y tenemos que hacer cambios, porque ese es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para transformación de nuestra vida. Estos hedonistas están asfixiados por las preocupaciones de cuidar sus propias riquezas. Ellos piensan en ellos. Casi sería igual que un narcisista, primo hermano de un narcisista, primo hermano de un metrosexual. Y bueno, pudiéramos seguir con más términos. Pero ellos son los ricos. También son los que al mismo tiempo su Dios es el dinero. Son esclavos del dinero. Pero no solamente los ricos para Lucas son ellos, sino también son los religiosos. Y aquí entramos muchos de nosotros. Lucas le llama a los fariseos amigos del dinero. Lucas habla en el capítulo 16, versículo 14, donde dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, y dice que eran ávaros y que se burlaban de él. Esto
puede mostrarnos la fibra moral de esos religiosos fariseos. Um, y creo que muchos evangélicos tienen también esta fibra moral. Sí, aman el dinero. Parece que no somos diferentes a los otros. Parece que cojeamos de la misma pata. Y por eso el Evangelio se nos expone para poder ser transformados por Cristo, por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor. También los ricos, estos ricos, son aquellos que habla en la parábola que Jesús da, en aquella historia que da Jesús acerca de aquellos que desprecian al prójimo. Y tú lo sabes muy bien este mensaje que dio Jesús, esta historia que dio Jesús, que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 9, donde decían, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, eso es un rico para Lucas, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. Y sigue la historia, tú la sabes muy bien. El pobre publicano decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Y el fariseo decía, gracias Señor te doy porque no soy como uno de estos. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo sí voy a la iglesia, yo estoy en la alabanza, yo estoy tocando, yo predico, yo voy a hacer labor social, yo soy ujier, yo soy maestro de escuela dominical, yo todo soy así, no soy como los otros. Eso, esos son los ricos para ellos mismos, pero no para con Dios. Mis hermanos, también son los que no creen en el Señor, los inconversos, los simpatizantes del Evangelio, los que dicen, ay, a mí sí me gusta ir a la iglesia porque me gusta la música. O, sí me gusta ir a la iglesia porque el pastor echa bastantes chistes y me siento muy bien. Creo que es una buena catarsis ahí. Los ricos son también los arrogantes, los que abusan del poder, los que tratan de una manera que se desviven por las cosas del mundo. Su avaricia se nota, su arrogancia, la explotación al pobre, su falta de devoción a Dios. Los ricos se han colocado a sí mismos fuera del alcance de la gracia de Dios, por sí mismos, por ellos mismos, no por Dios. El Evangelio de Dios es para todos, para ricos, para pobres, pero ellos mismos se han colocado fuera de este alcance porque no tienen devoción al Señor, porque son arrogantes, porque son explotadores, porque son ávaros, porque son hedonistas, narcisistas, metrosexuales y demás cosas. Piensan en ellos, no piensan en el prójimo, no piensan en el pobre. Son personas que para sí mismas pueden decir, yo amo a Dios, Dios y yo le sirvo a Dios, yo no necesito de una iglesia, yo no necesito de nada, yo no necesito Dios sabe. Ellos realmente no se dan cuenta de que Dios les ama y que Dios espera formar un pueblo y que todas las bendiciones, todo lo que el Señor derrame sobre nosotros fluya y fluya a través para bendecir a otros. Vamos a concluir con esto, mis hermanos. Recuerda que en nuestra pobreza o riqueza vivamos en dependencia total a Dios. Si tú en este momento eres pobre físicamente, depende del Señor. Si tú eres rico físicamente, ten una dependencia de Dios. No confíes en las riquezas y que sean esas riquezas una bendición para poder bendecir a otros. Segunda conclusión, seamos ricos para con Dios. Lucas, en la lectura que leímos, capítulo 12, versículo 20 al 21, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma,
Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros. O sea, el que hace para sí tesoros es necio. No es rico para con Dios. O sea, es pobre para con Dios. ¿Tú eres rico o pobre delante de Dios? Si tú pones al Señor en primer lugar, tú serás rico para con Dios porque vas a estar sembrando tesoros en el cielo. Eh, seamos ricos para con el Señor. Y por último, la última conclusión. ¿Qué pasó con los ricos? Entonces los ricos están desechados. No, no, para nada. El Evangelio es para todos. Y eso nos los muestra Zaqueo. Y también eso solamente se encuentra en Lucas. Zaqueo nos demuestra que alguien puede ser rico y ser salvado. Es cuestión de lo que uno hace con sus riquezas. El deseo de Lucas es que una persona rica y respetable se reconcilie con el mensaje y el estilo de vida de Jesús y el estilo de vida de sus discípulos de la iglesia. Jesús quiere motivar a una conversión coherente con el mensaje social, coherente con el énfasis que Jesús tiene. Necesitamos pensar en el pobre, en el necesitado, en el prójimo. El comportamiento, mis hermanos, ejemplar de Zaqueo en este sentido, el jefe de los cobradores de impuestos en Jericó, debemos de observarlo bien. Zaqueo, fíjate, era el jefe de los publicanos y era rico. No era publicano, era el jefe de los publicanos. Ya te imaginarás la fama que tendría. Esta breve descripción que hace nos indica que Zaqueo no era una persona simpática para algunos judíos de Jericó. Era la ciudad donde Zaqueo vivía, donde Zaqueo trabajaba y donde Zaqueo saqueaba a todos. Era un jefe de los publicanos. Le pagaban bastante dinero y recaudaba impuestos indirectos y directos, peajes, tarifas, aduanas, todo lo que pasara. Este Zaqueo tenía que saberlo. Era un chaparrito, de esos chaparritos, de esos tremendos, bueno para las matemáticas, bueno para observar, pero también seguramente bien tranza. Este pasaje nos indica que Zaqueo es un pecador. Es un pecador, es un publicano, es alguien que ha abusado, es alguien que ha tenido el dinero como Dios, pero que se arrepiente y que experimenta una transformación total. Y como resultado de este encuentro con Jesús, él comparte su riqueza. Él da a los pobres. O sea, si a este le debo 20, le voy a dar 40. Si a este lo transié con 50, le voy a dar 100. Él comparte, da a los pobres. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús. La riqueza, mis hermanos, es una bendición que viene de Dios. No podemos hacer de esta riqueza un obstáculo para nuestra salvación, un obstáculo para nuestra transformación. La riqueza la da Dios, pero jamás debe de ser un obstáculo. Zaqueo supera todo esto. Entonces nos demuestra Zaqueo que alguien que es rico, alguien que ha robado, alguien que ha sido tranza, alguien que ha puesto a el dinero como el Dios, como un Dios. Ese hombre, si tiene un encuentro con Jesús real, genuino, este hombre puede ser salvado, transformado. Es cuestión de lo que uno hace con sus riquezas. Mis hermanos, Dios nos ayude a poder ser de bendición a otros. Dios te ha salvado, Dios te ha colmado de bienes, Dios te ha dado salud, trabajo, hijos, perdón, sanidad. ¿Qué no te has dado Dios? Dios te ha dado tantas cosas, pero no es solamente para ti, no es para ti, no es para que tú lo acumules, es para ser un canal de bendición. Si tú
lo acumulas. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que fluya, que fluya. Seguramente entre más fluya, cada vez vendrá más y más del Señor, pero es para que fluya, para que llegue a otros, para que tú y yo seamos bendecidos y podamos ser de bendición a otros. Oremos al Señor. Padre, reconocemos que tú nos has dado todo, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, la inteligencia, todo, todo te pertenece a ti. Ayúdanos a entender que esto no es para nosotros solamente, sino que tú quieres usarnos como instrumentos de bendición para bendecir a otros. Ayúdanos a ser dependientes de ti en nuestra pobreza, a ser dependientes de ti en nuestra riqueza y que podamos ser observadores de las necesidades que existen en este tiempo, de nuestros hermanos, de nuestros conocidos, de nuestros familiares, y que podamos de una manera inteligente, con discernimiento, poder ser de bendición a otros. Y de esta manera mostrar que tú nos has amado y que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones y que por eso nosotros podemos amar al prójimo de una manera genuina. Reconozco que esto solamente va a suceder cuando tengamos un encuentro personal contigo, genuino. Ayúdanos, guíanos y que en esta semana podamos ser de bendición. Y todas las demás semanas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.